Bien, vamos a dar inicio a nuestro evento. Inicio dándoles la bienvenida. Tengo un gusto de estar el día de hoy con ustedes. Soy la ingeniera Cecibel Zambrano. Voy a ser su moderadora en el evento del webinar de monitoreo automático calidad del agua y soluciones de tratamiento de aguas residuales. El día de hoy vamos a tener la intervención de dos excelentes profesionales. Van a ser nuestros panelistas, el ingeniero José Carlos Pérez y el ingeniero Mario García. Voy a iniciar presentando un poco del perfil profesional de ellos, debido a la importancia de nuestros panelistas. El objetivo es dar a conocer un poco más de lo que es saneamiento de agua. Vamos a el fondo de agua, lo cual nosotros estamos vinculados como universidad en la conservación de la cuenca del río Daule. También tenemos en nuestro cuerpo panelista pues al ingeniero Giovanni Ginata, quien nos va a dar una pequeña intervención en unos minutos. Entonces, inicio con la presentación de nuestro primer panelista, el ingeniero Mario García. Él es ingeniero civil, máster internacional en gerencia de proyectos de la Universidad de Madrid, España. Es docente actual de nuestra carrera, Ingeniería Civil, y es el director de proyectos específicos de MAPAC. También tenemos bienvenido ingeniero Mario, le damos la bienvenida el día de hoy para nuestro evento de webinar. Nuestro segundo panelista es el ingeniero José Carlos Pérez, quien es máster en tecnologías sanitarias ambientales de la Universidad Miguel de Cervantes de España. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de CODEMEC. También tenemos el agrado de darle la bienvenida. Entonces, creo que el ingeniero Mario quería dar algunas palabras. Le cedo la palabra, ingeniero, es un gusto de verlo, sea virtualmente, y que nos acompañe en este evento tan importante. Muchas gracias, Cecibel. Tan solo agradecerte por esta presentación y estoy muy contento de participar con ustedes en este webinar, ¿no? Solo era eso. Gracias, ingeniero. Como siempre, usted siempre predispuesto pues a impartir su conocimiento al resto de participantes. No solo la comunidad estudiantil, sino también pues ahora tenemos dentro de nuestros participantes algunos de los municipios de Guayaquil, de Guayas, básicamente, que conforman la cuenca del río Daule, y que es nuestro interés transmitirles parte de los conocimientos que, aunque es pequeño el tiempo, de 2 horas, con 2 intervenciones de 2 panelistas, pero la idea es de ir enganchando a futuros eventos que vamos a tener. Entonces, todo el año, y también pues se los hago conocer a los participantes, este año vamos a realizar eventos gratuitos en conjunto al Fondo de Agua. Entonces, sin más, pues también quiero presentar al ingeniero Giovanni Ginata, que es el secretario técnico del Fondo de Agua de Guayaquil para la conservación de la cuenca del río Daule. Él posee una maestría en Ciencias de Biología Ambiental del Instituto Tecnológico de Georgia. Fue consultor para TNC, para el diseño de Fondo de Conservación de Agua para Guayaquil, y pues a lo largo de su carrera profesional ha desempeñado varios cargos de liderazgo, tales como coordinador nacional del proyecto Biocomercio, ¿verdad? Fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, coordinador nacional de sustentabilidad y la iniciativa de biocomercio sostenible en el Ecuador. Entonces, también le doy paso pues a Giovanni, un gusto saludarte. Vamos a tener una pequeña intervención antes de iniciar en materia técnica del webinar. Giovanni, bienvenido, buenas tardes. Todo el agradecimiento por este primer evento que vamos a tener. En realidad, el objetivo es dar inicio a una rueda de eventos que vamos a tener más adelante, ¿no? Y ojalá, pues Dios mediante, la situación de la pandemia mejore, y la idea es de que este evento sea presencial, ¿no? Obviamente con los municipios algunos municipios están en interés de aprender esto, ¿no? Pero por ahora lo vamos a seguir manteniendo virtual. Giovanni. Muchas gracias, Cecibel, por tu introducción, y también a Mario y a José Carlos por participar en este evento. Como bien decías, nosotros dentro de la alianza estratégica con la UES tenemos planificado hacer algunos eventos, algunos webinars a lo largo del año. Para nosotros es muy importante como Fondo de Agua, como Fondagua, poder difundir no solamente lo que hace el fondo, sino hacer conciencia sobre la problemática que tiene hoy en día la situación de los recursos hídricos en la región,
y además poder generar soluciones. Por eso también el motivo de la charla hoy, ver qué cosas se pueden hacer o qué cosas se están haciendo para poder mejorar la situación de esta importante zona geográfica y además también recalcar en estas pocas palabras antes de darle paso a nuestros importantes panelistas la importancia de conservar este recurso. Nosotros en esta región vivimos 4 millones de habitantes, somos una de las regiones más importantes en términos productivos, agroindustriales y agroproductivos del país, y tenemos que tener plena conciencia de todos aquellos riesgos que están a la vuelta de la esquina en cuanto a calidad de agua, en cuanto a calidad de agua. Como siempre digo en algunas charlas, a veces nos confiamos de ver que la costa pues parece ser pues todavía muy rica en recursos hídricos, pero esto no va a ser así para siempre si nosotros no nos preocupamos desde ya de qué es lo que está pasando. No queremos que a la vuelta de la esquina nos exploten, digamos, en las manos los problemas. Hay que anticipar a los problemas. Además tenemos también una amenaza evidente de cambio climático, con climas extremos tendiendo hacia sequías o hacia inundaciones, y yo creo que todo para beneficio de toda la región, además de la cuenca baja, que es más susceptible justamente al cambio climático. Creo que debemos estar anticipándonos a los problemas, y la herramienta del Fondo de Agua es una de las varias herramientas que hay que fortalecer para poder trabajar en el pro de evitar estos problemas futuros. En todo caso, muchas gracias, Cecibel, por este apoyo que nos da la UES en trabajar en conjunto para poder difundir esta labor, para poder difundir la experiencia y la sabiduría de estos panelistas, y como mencionabas, hay que trabajar duro para poder sacar más eventos a lo largo del año. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por tus palabras. Creo que, pues, Giovanni bien lo ha expresado. Creo que es responsabilidad de todos la conservación hídrica, ¿no?, de nuestras cuencas, sobre todo ahora que es la intención de este webinar, dar a conocimientos nuevos sistemas de gestión, de calidad, de monitoreos para el tema de saneamiento. Es muy importante esto. Entonces, sin más preámbulos, también porque tenemos programado, pues obviamente, el evento solamente hasta las 8 de la noche, vamos a tener las dos intervenciones. Primero el ingeniero Mario García va a empezar con la intervención. Luego de su intervención vamos a dar paso a las preguntas. Solamente puede comunicarse mediante chat. La burbuja del chat está abierta, todos los participantes pueden empezar a escribir, pero sí, pues les rogaría que tengamos un orden, ¿no? Luego de la intervención podamos hacer las preguntas respectivas y así sucesivamente. Entonces, luego de la intervención y preguntas de nuestro primer panelista, va a continuar nuestro segundo panelista, el ingeniero José Carlos Pérez, con esta importante temática. Entonces, ingeniero Mario, pues adelante, todo suya su micrófono y pues adelante con el webinar. Muchas gracias, Cecibel. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí se logra ver la pantalla compartida? Sí, Mario. Sí. Ok, sí. Ya. Muchísimas gracias, ¿no? Ok, entonces, pues estas son las dos presentaciones que se van a realizar el día de hoy en esta sesión de webinar. Yo voy a exponer lo que corresponde a la red SAICA. Y cuando estaba pensando en el desarrollo de esta sesión, de este webinar, pensé que hay dos principales objetivos, ¿no?, que quiero cumplir al transmitirles lo que significa una red SAICA, ¿no? Estos dos objetivos son muy sencillos. El uno es qué y el otro es para qué, ¿sí? Más allá de que pueda yo explicarles qué significa la sigla SAICA, que lo ven en el tema, que significa Sistema Automático de Información de la Calidad del Agua, más allá de eso, explicar exactamente o sea, qué quiere decir esto, como les digo, más allá de las siglas, ¿no? Normalmente cuando voy a una reunión y en esta reunión vamos a tratar temas de red SAICA, en la mayoría de los casos la primera pregunta que me hacen es ¿qué significa SAICA?, ¿no? Entonces, como les digo, hoy en esta presentación, más allá del significado de las siglas, ¿no?, lo que quiero es explicar un poco más profundamente qué es SAICA, por un lado, y por otro lado también importante, alineado con lo que ha mencionado
Cecibel y con lo que ha mencionado Giovanni en la introducción, también explicar el para qué sirve una red SAICA, ¿no? Pero para lograr estos dos objetivos que pretendo realizar, como les digo, uno el qué y el otro para qué, necesito remontarme a unos conceptos que son básicos, pero que son importantes para lograr entender el tema de la red SAICA, ¿no? Porque finalmente lo que yo voy a hacer, además de explicar el sistema, el sistema SAICA, además de eso, voy a explicar también el proyecto, uno de los proyectos que se está ejecutando y que está en pleno desarrollo de red SAICA aquí en Guayaquil, ¿no? Que realmente corresponde a un hito con respecto a los monitoreos de calidad de aguas de ríos, ¿no? Estos conceptos que les mencionaba, que son conceptos preliminares y que son conceptos básicos, están relacionados con el agua, sin lugar a dudas, ¿no? Un primer concepto que quiero desarrollar con ustedes es el concepto de calidad de agua como tal. Un siguiente concepto es un tema relacionado con los parámetros de calidad de agua y más que los parámetros, con las metodologías analíticas para la determinación de los parámetros de calidad de aguas. Y por último, el tercer punto que es importante es el uso del agua, ¿sí? Yo creo que si partimos de estos conceptos primeros, de estos tres primeros conceptos básicos, cuando lleguemos ya a red SAICA, vamos a tener un conocimiento mucho más pleno, ¿no? Y va a ser mucho más práctico y se va a poder entender muy fácilmente el sentido y la importancia principalmente de lo que es la red SAICA. Entonces, empezando pues con calidad de agua, la calidad de agua no es otra cosa que las características físico, químicas y biológicas de una masa de agua, ¿sí? Entonces, por hacerlo de una manera muy doméstica, por decirlo de alguna forma, yo tomo una muestra de agua de un cuerpo, la veo a través de un beaker o de un recipiente de vidrio, veo que no es muy transparente y yo digo, uy, esta agua es turbia. Ese hecho de que yo establezca de que el agua es turbia, de una u otra manera, estoy caracterizando a una muestra de agua, ¿sí? Y eso es caracterizar a una muestra de agua. Sin lugar a dudas, estos parámetros que les estoy mencionando a través de la observación, que se denominan parámetros organolépticos, ¿sí? Porque son de los sentidos, ¿no? Oler, ver, el tacto y ese tipo de cosas son parámetros que les denominan organolépticos de la calidad del agua. Sin lugar a dudas, pues, corresponden tan solo a una pequeña fracción de la gama de parámetros que existen para poder describir la calidad de una masa de agua, ¿no? Y como les mencionaba, hay parámetros físicos, hay parámetros químicos y hay parámetros biológicos. Y en cada uno de estos componentes físicos, químicos y biológicos hay parámetros de gran importancia. Y hay parámetros que sin duda alguna revelan, ¿sí?, con mayor precisión qué está pasando con un cuerpo de agua, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo la masa de agua, la veo y la observo y yo digo, esta agua está muy turbia, es probable que otra persona tome la misma masa de agua, también la vea y diga, ah, no, para mí no está tan turbia. Para evitar esa subjetividad, se presenta un documento muy importante que es el estándar métodos. El estándar métodos es un documento universal en donde se establecen los procedimientos que se deben de seguir analíticamente para poder determinar, ¿sí?, un parámetro de calidad de aguas, ¿sí? Entonces, si me mantengo con el ejemplo de turbidez, ya no es que yo lo observe, sino que realice un proceso que está escrito en un documento y ese documento termina en un resultado y ese resultado, por darle un ejemplo, 40 unidades nefelométricas de turbidez, es un resultado que se puede comparar universalmente
porque responde a un estándar método que es utilizado en todo el mundo. O sea que ya esa subjetividad de saber si por lo que yo he visto y otro ha visto, un parámetro puede ser mayor o menor, ya desaparece, porque, insisto, ya hay un estándar métodos y el estándar métodos establece cada uno de los pasos que se debe seguir. Recuerdo que en alguna ocasión alguien me decía, uy, un estándar método es como una receta de cocina. Y yo le decía, pues la verdad es que sí, porque un estándar método da paso a paso lo que se debe de seguir, lo que se debe de hacer y cómo se deben de mezclar las cosas para poder determinar los parámetros. Y como les decía, hay parámetros que son vitales y que son muy importantes. Por ejemplo, para un cuerpo de agua, tal como el río Daule, por ejemplo, la turbiedad es un parámetro muy importante. Otro parámetro que es muy importante, bueno, la turbiedad está relacionado con material particulado. Otro parámetro que es muy importante es la DBO, muy conocida, la DBO5, ¿verdad? Que si bien es cierto es un parámetro químico, porque se utilizan reactivos químicos para su determinación, ¿sí? La DBO es un indicador de materia orgánica, ¿sí? De la cantidad de materia orgánica que existe en el cuerpo de agua. Y otro indicador que yo diría que también es fundamental es un indicador bacteriológico que es coliformes fecales, ¿sí? Que es un indicador, el coliforme fecal es una bacteria, pero a pesar de que esta es una bacteria, entender que en una masa de aguas hay coliformes fecales quiere decir que hay probabilidad muy alta de que existan patógenos en ese cuerpo de agua. Y les he mencionado 3 parámetros que son parámetros importantes. No desmerezco los otros parámetros porque todos los parámetros tienen su importancia y todos los parámetros tienen una finalidad, ¿sí? Y todos los parámetros nos dan un indicador de las condiciones que existen en un cuerpo de agua. Y de hecho, hay parámetros que se relacionan, ¿sí? Entonces, no quiero ahondar en temas de parámetros de calidad de agua porque no es esa la temática de discusión, pero tan solo por tener un ejemplo, hay la posibilidad de relacionar turbiedad con color, turbiedad con sólidos suspendidos, DBO con DQO, oxígeno disuelto con DBO, sólidos suspendidos con DBO, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen esas correlaciones que se pueden presentar entre parámetros, ¿sí? Entonces, esto ayuda porque lo que se busca a través de toda esta gama de parámetros analíticos que se realizan en laboratorio de una muestra de calidad de aguas es confirmar, ¿sí? Que los resultados son correctos y poder definir qué tipo de calidad de aguas tiene una masa, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, aparece el estándar métodos, ya sabemos que calidad de aguas está relacionado con parámetros físico-químicos, bacteriológicos, y viene el estándar métodos y nos dicen, hey, nosotros establecemos ciertos métodos analíticos que usted debe de seguir y no puede escaparse de eso, ¿sí? Y se presentan una serie de métodos analíticos de laboratorio, ¿no? Entre los más conocidos tenemos los electrodos, es verdad, tenemos los métodos gravimétricos, los colorimétricos, los que se utilizan mediante espectrofotómetros o se determinan mediante espectrofotómetros, los de absorción atómica y los de cromatografía de gases, ¿no? Yo he escrito tan solo estos como un ejemplo de los diferentes métodos que se utilizan para la determinación de agua, pero hay muchos más. Me interesa conversar de estos métodos o mencionar estos métodos, me interesa en la medida de que luego cuando tengamos que conversar de RedCycle y tengamos que conversar de monitoreos, ¿sí? Estos son los métodos que tenemos que tener presentes, porque los monitoreos y los análisis en sitio o fuera de sitio se hacen a través de estos métodos analíticos. Entonces, hay métodos analíticos que los puedo hacer en sitio. Por ejemplo, los electrodos, ¿sí? Hay una serie de parámetros que se pueden hacer a través de electrodos.
¿sí? Y los electrodos, por dar un ejemplo también muy sencillo, como lo hice con la turbiedad, un electrodo es como un termómetro. De hecho, un termómetro es como un electrodo, ¿sí? Es tan solo una herramienta que se pone en el lugar y electrónicamente le genera un dato, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa en la masa de agua. Yo puedo poner un termómetro y leer temperatura. Puedo poner un pHímetro y leer pH. Puedo poner un medidor de oxígeno y mido oxígeno. Y así muchos otros parámetros, ¿no? Lo mismo con los gravimétricos, ¿no? Como su nombre lo indica, responde a temas de físicos de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo en métodos gravimétricos para análisis de calidad de aguas es los sólidos sedimentables, ¿no? Que se determinan a través del muy conocido en laboratorio cono INOF, ¿sí? Que se deja reposar el agua en un recipiente como un cono y todo el agua y todo el lodo que se asienta se determina como los sólidos suspendidos. Es tan fácil como dejar reposar 20 minutos el agua en un cono INOF, ¿sí? Luego ya vienen parámetros y vienen métodos más sofisticados como los colorimétricos, requieren ya de equipos especializados, ¿no? Y se ha desarrollado mucho desde hace mucho tiempo atrás métodos de analíticos de calidad de agua con equipos de longitudes de onda, tanto violeta como ultravioleta, ¿no? Entonces, los visibles como los ultravioleta, ¿sí? Entonces, todos los métodos colorimétricos se utilizan a través de equipos que miden longitudes de onda, ¿no? Y no es otra cosa, ya está estudiado, que para tal parámetro se requiere una longitud de onda. Entonces, yo tomo mi equipo, le pongo la longitud de onda que corresponde, pongo la muestra y me sale el resultado. Por darles un ejemplo, turbiedad, ¿sí? Para determinar la turbiedad del agua, no lo puedo hacer a través de electrodos, porque no existe un electrodo que mida turbiedad. No lo puedo hacer a través de métodos gravimétricos, porque no se puede determinar la turbiedad por gravimetría. Pero sí puedo determinar turbiedad a través de un turbidímetro, o que es lo mismo que un colorímetro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el turbidímetro viene ya específico para una longitud de onda, que si mal no recuerdo es 860 nanómetros, ¿sí? Entonces, al poner esa longitud de onda, me determina el valor de turbiedad, ¿sí? Y así, a diferentes longitudes de ondas, se ha estudiado durante mucho tiempo que hay ciertos parámetros que se pueden determinar, ¿no? Dependiendo de las longitudes de onda, se determinan una cantidad de parámetros. Como les digo, esto quería conversárselos porque luego vamos a tocar este tema, nuevamente lo vamos a tocar cuando hablemos ya propiamente dicha de la red SAICA. Ahora entonces he hablado de la calidad del agua y he hablado de los métodos analíticos. Yo creo que ahora se tiene un entendimiento muy claro del tema de calidad de agua y de métodos analíticos. Voy a pasar al tercer concepto que les mencionaba. Y el tercer concepto que les mencionaba es el relacionado al uso del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito conocer la calidad de agua para, en función de la calidad de agua, entender si yo puedo utilizarla para una cosa o utilizarla para otra. Voy a darles un ejemplo y voy a continuar con turbiedad, ¿sí? De acuerdo a la norma, y es una norma ecuatoriana, la 1108, que es muy conocida para quienes trabajan con agua potable, me indica que el límite máximo permisible para turbiedad es de 5 unidades nefelométricas. Entonces, si yo tomo una muestra y esta muestra me dice que tiene una turbiedad de 20, quiere decir que no cumple con la norma de consumo humano, ¿sí? Entonces, esa agua no la puedo tomar y no puede ser determinada para ese uso. Entonces, cada uso de cuerpos de agua, cada uso tiene un listado de parámetros y de límites máximos que deben de cumplir, ¿no? Y esto está establecido en el documento TULSMA, ¿no? Que es un documento ambiental
que aún sigue vigente, ¿sí? Este es el anexo 1 del libro 6, en donde se establece cuál debe ser la calidad del agua para los diferentes usos del agua. Entonces tengo uso para consumo humano, como lo ven ahí, del 4.1, el numeral 1. Luego tengo el numeral 2 para la vida acuática y silvestre. ¿Cuál es la calidad que necesita el cuerpo de agua para la vida acuática y silvestre? ¿Cuál es la calidad del agua para poder utilizarla para riego? ¿Cuál es la calidad del agua para temas pecuarios, para temas recreativos, para uso estético? Ahí también, no está puesto aquí, pero también hay calidad de agua para contacto primario, es decir, para sectores de bañistas. Hay también calidad de agua para contacto secundario, es decir, remo y ese tipo de cosas. Entonces, lo que he querido hacer hasta el momento es relacionar calidad de agua, métodos analíticos y usos del agua, ¿sí? Entonces, está claro que para los diferentes usos yo tengo unos límites de parámetros, límites máximos de parámetros que debo de cumplir. Estos parámetros se realizan y se determinan a través de métodos analíticos, ¿verdad? Que están establecidos en el estándar métodos, y esto es lo que me determina la calidad de agua, ¿sí? Entonces, esos eran los tres principales conceptos que quería mencionarles antes de entrar en el tema de Red Saika, pero quiero contarles ahora qué es lo que ha sucedido en el Ecuador con respecto al tema de la calidad de agua y los monitoreos de agua, ¿no? Miren, hay muchas instituciones que se han dedicado por mucho tiempo a monitorear los cuerpos de agua, ¿sí? Bueno, el procedimiento es llegar al sitio, tomar una barcaza, llegar hasta un punto en donde se necesita controlar la calidad de agua, enviar una botella de baldor que le llaman. Esta botella de baldor toma una muestra a profundidad, ¿verdad? Y no interfiere con las muestras, con la calidad de agua de otros niveles, sino que a cierta profundidad. Esa muestra se la preserva, después de preservarla se la lleva al laboratorio, y luego en el laboratorio se empiezan a realizar los diferentes análisis, trabajando con el estándar métodos como el documento guía. Y así se van obteniendo parámetros. Pero hay una particularidad en este tipo de monitoreos, participantes, y la particularidad que se presenta es que estos monitoreos primero son esporádicos, ¿no? Son muy esporádicos en el tiempo, ¿sí? Se toman cada mes, se toman cada 2 meses, en ciertos casos se toman de manera trimestral, en otros casos toman ciertos parámetros y otros no, ¿sí? En ciertos momentos toman en condiciones de marea alta, otros en marea baja, otros en época seca, otros en época de lluvia. Entonces lo que se presenta es realmente lo que se presenta es una distorsión de parámetros de una masa de agua, que luego buscar interpretarlos no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero se torna complejo realizar un análisis de estas muestras de agua. Entonces, lamentablemente, en muchos de los casos, todos estos monitoreos finalmente han quedado archivados, ¿sí? Y no han sido utilizados como deberían ser utilizados. Y luego de esto, al analizar este desempeño que se presenta de esta manera, nace la posibilidad de sistemas SAICA, ¿sí? Pioneros en SAICA es España, por ejemplo, y los ríos de España. Gran parte de los ríos de España son monitoreados a través de Red SAICA. Y entonces, finalmente, ¿qué es entonces una Red SAICA? Y una Red SAICA no es otra cosa
que un sistema que produce información, y un tema importante aquí, chicos, produce información continua. Es decir, no cada mes, no cada 15 días, no cada trimestre, sino que continúe, en muchos casos, cada hora, ¿sí? O sea, es un sistema que es automático, ¿sí? No se necesita tomar muestras, preservarlas, transportarlas al laboratorio y realizar las pruebas, sino que automáticamente y en tiempo real presenta la información, y ya van a ver las otras bondades que tiene, porque la información que presenta es una información que se va graficando automáticamente y emite, de acuerdo a la programación que se haga, y emite alarmas tempranas, ¿sí? O sea, puede ser programada de tal forma que llegue a quienes toman decisiones un mensaje de alarma temprana, ¿sí? Para poder, insisto, tomar algún tipo de acción frente a esta situación. Entonces, eso es una red SAICA. Es un instrumento, ya vamos a ver unas gráficas, son unos instrumentos que se instalan en una masa de agua, y en esa masa de agua automáticamente se van tomando muestras y se van realizando los parámetros principales que se pueden realizar a través de este tipo de metodologías analíticas. Y por eso es que conversé al principio de metodologías analíticas, ¿sí? Y me adelanto un poco, chicos. Una red SAICA, por sus características y por sus formas, no puede determinar coliformes fecales, ¿sí? Porque coliformes fecales, de acuerdo al estándar métodos, es una serie de procesos que hay que seguir, en donde se requiere hasta el momento la intervención del hombre, se requiere la incubación, se requiere la inoculación, se requieren muchos procesos en que el hombre tiene que actuar, ¿sí? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en red SAICA no se pueden determinar parámetros de este tipo, pero sí se pueden determinar otro tipo de parámetros que se pueden correlacionar. Entonces, eso es una red SAICA. Es un sistema que monitorea la calidad del agua en tiempo real y de manera constante, y que transmite los datos, ¿sí? Y entonces sirve para proporcionarnos información de datos, de resultados de principales parámetros, ¿sí? Y de tal forma que nosotros, en función de eso, tenemos una alerta temprana de cualquier situación que se esté presentando, y además de eso nos permite realizar curvas, pero curvas más certeras de cuál es el desempeño de un parámetro de un cuerpo de agua. Por dar un ejemplo, con un sistema de red SAICA, yo tendré hora tras hora, a lo largo de mucho tiempo, qué ha pasado con la temperatura, qué ha pasado con la turbiedad, ¿sí? Entonces tendré mis gráficas de turbiedad, en donde veo si la tendencia es subir o la tendencia es bajar. Si la tendencia es bajar, estoy bien. Si veo que mi tendencia es subir, tendré que tomar acciones para evitar que este parámetro siga subiendo. Entonces, ese es el principal sentido de esto. Cecibel, veo que alguien me está levantando la mano, no sé si continuamos y al final son las preguntas, o pueden ser las preguntas ahora. Es decisión suya, ingeniero. Sí, muchas gracias, Cecibel. Si es así, Leonel, yo preferiría que apuntes la pregunta y al final de todo, porque es probable que la respuesta te la conteste en las siguientes láminas. Entonces, Leonel, te rogaría que apuntes la pregunta y que luego al final la discutamos entre todos. Ok, muchas gracias, y muchas gracias, Cecibel, también. Entonces, eso es una red SAICA, y para eso sirve una red SAICA, ¿sí? Entonces, está claro que la red SAICA es información constante en tiempo real, en el momento, ¿sí? No como como hemos venido haciéndolo, tomando muestras, llevándolas al laboratorio, preservándolas, haciendo el análisis, después de 5 días me da un resultado, después de 4 días me da el otro. Aquí es en tiempo real, ¿sí? Y lo otro, insisto, se sirve para tomar decisiones
y para entender qué está pasando con un cuerpo de agua con respecto a los parámetros que se están midiendo a través de eso. Entonces, ahora sí, conociendo el tema de Red Cycle, déjenme presentarles primero qué es una Red Cycle o cómo funciona una Red Cycle. Fíjense que una Red Cycle es una cosa como esta, esto es una proyección, sin lugar a dudas, ¿no? La Red Cycle es un equipo, este equipo tiene unos sensores, porque como les mencionaba, hay unos métodos analíticos que a través de electrodos se pueden determinar. Estos electrodos son sensores, entonces aquí están los diferentes sensores que me pueden determinar diferentes parámetros, ¿sí? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que hay una toma de agua, ¿verdad? A través de una bomba, una pequeña bomba que me llega hasta una caseta. En esta caseta, esta bomba que acabo de mencionar, ingresa el agua a colorímetros y a través de colorímetros empieza a determinar ciertos parámetros que se pueden establecer mediante colorímetros. Es decir, que una red Cycle analiza parámetros a través de sondas y electrodos, como lo vimos al inicio, y también puede analizarme a través de colorímetros, es decir, de colorímetros visibles, ¿no? Con una longitud de onda visible, ¿sí? Todo esto puedo medir. Y fíjense que tanto los datos del electrodo como los datos de la masa de agua, exacto, llegan a esta caseta. O sea que a esa caseta llegan los datos que vienen del electrodo, ya datos electrónicos, ya datos ya cualitativos, y también llega una masa de agua que pasa por un equipo y el equipo establece el valor, ¿sí? O sea que las dos cosas ocurren en esta caseta, ¿no? Entonces, luego de eso, de una manera un poco más gráfica, tenemos aquí el grupo de sondas y de electrodos, porque son varios electrodos y varias sondas que se ubican a través de boyas, ¿sí? En el cuerpo de agua. Bueno, tiene un ancla para que no se mueva tanto, ¿ok? También tiene un punto de captación de agua, como les digo. La sonda manda los valores hasta los data logger, ¿sí? La bomba toma la succión y después de la succión realiza los análisis, y después de los análisis hay una transmisión que puede ser bien por radio o puede ser bien por satélite, ¿sí? Por cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, a través de satélite, fácilmente, esto es como la transmisión que ustedes tienen en el celular, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de esta misma forma transmite los datos y esos datos entran a un servidor y el servidor finalmente termina en una pantalla de computadora, ¿no? Que es muy parecido a un sistema SCADA, por no decirlo, un sistema SCADA, en donde se van reflejando todas las gráficas y todas las curvas de los parámetros que se están determinando, ¿sí? Entonces, Guayaquil y Fondo de Agua, MAPAC, Banco Mundial, se han interesado mucho en redes Cycle, ¿sí? Entendiendo todas las problemáticas que se ha presentado en la cuenca del río Daule, ¿verdad? Se han preocupado mucho por esto y han logrado conseguir fondos para la implementación de un sistema de red Cycle de 7 puntos de muestreo, ¿sí? Y 7 puntos de muestreo a lo largo de toda la cuenca del río Daule, ¿no? Y tenemos el primer punto desde Daule-Peripa, pasamos por Pichincha, Daubín, Colime, Santa Lucía, Daule y La Toma, ¿sí? Llegamos a todo este recorrido poniendo un punto de remoto de control, un sistema remoto de control. Le llaman al punto en donde está el equipo, se llama sistema remoto de control, teniendo 7 puntos de remotos de control en este proyecto que se está desarrollando. Actualmente se está desarrollando este proyecto, ¿no? Entonces tendremos 7 puntos a lo largo de 250 kilómetros, ¿no? De la cuenca del río Daule,
todos ubicados en medio del cuerpo de agua, ¿no? Con todas las precauciones del caso, y cada uno de estos puntos emitirá información, ¿sí? Que va a ir hasta una unidad central, ¿no? Hasta el momento entendemos que esa unidad central va a estar en Guayaquil, ¿no? Y en Guayaquil se van a recibir todos estos datos, ¿sí? Y se van a analizar y se van a tomar las decisiones con respecto a qué se puede hacer en caso de que se presente algún problema, ¿no? Entonces, se han determinado 20 puntos o 20 parámetros que van a ser analizados, ¿no? Y tenemos parámetros, como les mencionaba al principio, tenemos parámetros físicos, tenemos parámetros químicos, tenemos parámetros biológicos también, ¿no? Entonces, en temas de parámetros físicos tenemos muy sencillos, ¿no? Estos son, la mayoría son mediante electrodos, mediante sensores, por ejemplo, la temperatura, la turbiedad, la conductividad, el nivel de agua, la velocidad del río. Todos estos parámetros son a través de electrodos, ¿no? Lo mismo el pH, el potencial de óxido de reducción, el oxígeno disuelto, los nitrógenos, el carbono. Bueno, en todo caso, son 20 los parámetros que se van a terminar determinando a través de este sistema de red SAICA. Y como ustedes lo ven en este lado que está aquí, cuando dice in situ quiere decir que es a través del electrodo, y cuando dice ex situ quiere decir que es en la caseta, es tomando el agua y llevándola a la caseta, ¿sí? Cuando dice ex situ quiere decir que no se puede realizar a través de un electrodo este parámetro. Es decir, el estándar método no permite que yo determine color real, sino a través de un equipo colorímetro, ¿no? A una cierta longitud de onda. Entonces, por eso es ex situ. Entonces, por eso es como ustedes pueden ver aquí, están los 20 parámetros que vamos a monitorear en cada uno de los puntos de las estaciones remotas, ¿verdad? Y unos son a través de sondas y electrodos, los que están in situ, y otros son a través de equipos que están instalados en la caseta, en la caseta en donde va a llegar toda la información y donde se va a transmitir toda la información. Y para ir cerrando, ya esta es mi última lámina antes de entrar a las preguntas. Aquí podemos ver las 7 estaciones que vamos a las 7 estaciones que vamos a monitorear. Vemos cada cuánto se va a medir. Fíjense que hay mediciones que se hacen cada media hora, otras que se hacen, hay unos parámetros que se hacen en sitio, dependiendo de este tema de in situ, unos que son en sitio, otros que son fuera del sitio, depende un poco de la calidad del agua, ¿sí? Y ven cómo cada hora se envía la información a la unidad central, ¿sí? Y toda esta información es recopilada, insisto, en una base de datos, y automáticamente esta información toda esta información que está aquí, automáticamente se va graficando, ¿no? Automáticamente, y todo se va reportando automáticamente. Y como les mencionaba, este proyecto tiene la particularidad de que puede dar señales de alerta. Es decir, por darlo de un ejemplo, no va a ser así, pero por dar un ejemplo, si el parámetro de turbidez se está excediendo del rango que yo he establecido, me va a llegar un mensaje a mi celular o a mi correo electrónico indicándome que este parámetro en tal punto de muestreo está fuera de control o está por arriba de la norma que yo había establecido o del límite que yo había establecido. Entonces, fíjense la ventaja que hay con respecto a un sistema de este tipo, ¿sí? En función pensando en la situación anterior, que como les mencionaba era muy doméstica, ¿no? Era ir, tomar la muestra, preservarla, llevarla al laboratorio, ¿sí? No digo que no va a ser necesario hacer análisis de laboratorio, porque sí va a ser necesario hacer análisis de laboratorio que complementen este proyecto, este monitoreo, pero van a ser ya análisis de laboratorio ya mucho más específicos,
¿no? Que me ayuden a terminar de generar una correlación entre los diferentes parámetros, de tal forma que yo ya pueda, en función de lo que estoy midiendo, hacer una proyección o una interacción de cómo estaría el siguiente parámetro o el parámetro que no puedo medir, ¿no? Eso también es muy desarrollado en análisis de laboratorio o en sistemas de laboratorio, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, esto es lo que quería explicar, y es lo que estoy mencionando, es un proyecto muy importante, es un proyecto que es financiado por Banco Mundial, la agencia francesa está interesada en incluir otros puntos de muestreo adicional, el mismo Banco Mundial ha pedido incluir otro punto también adicional en el estero salado de Guayaquil, ¿sí? Entonces, como ven, este tipo de redes SAICAS son los sistemas que van como a gobernar los monitoreos de calidad de agua en adelante, ¿no? Es como la tendencia tecnológica que nos está llevando como el mundo a poder instalar para poder realizar los temas de monitoreo. Y esto, lo que les mencionaba antes de pasar a las preguntas, esta es la antesala de la siguiente presentación, que es una presentación asociada a temas de tratamientos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos de agua son afectados por descargas, son afectados por dos grandes factores, por factores naturales y por factores humanos, ¿no? Entonces, uno de los factores fuertemente que impacta los cuerpos de agua ha sido estudiado, es el que está relacionado con factores humanos. Y dentro del tema de los factores humanos está la necesidad de plantas de tratamiento para las descargas de los efluentes de aguas residuales, de tal forma que los efluentes de aguas residuales descarguen cumpliendo con la norma para mantener la calidad de las aguas de acuerdo a los usos que se necesitan o a los usos que se requieren, ¿sí? Eso es lo que quería compartir con ustedes, Cecibel. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que este es el momento. Muchas gracias, ingeniero Mario, por su intervención. Muy importante todo lo que nos ha compartido, el conocimiento y la experiencia del ingeniero Mario. Vamos a abrir... No se te escucha, Ceci. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Hola. Sí se le escucha, Sí, ingeniero. te escucho yo. Ingeniero, ¿me escucha? Ah, perdón, soy yo el que no escucho entonces. Ok. Bien, les indicaba a los participantes que vamos a abrir la rueda de preguntas. De pronto, ingeniero, podemos dar unos minutos hasta que pueda reiniciar. De pronto sale y vuelve a ingresar porque necesita escuchar a los participantes. En configuración, de pronto, del audio. Ok, no lo logré escuchar. Bien, vamos a darle unos minutos que reinicie el ingeniero. Hasta eso pueden ir formulando sus preguntas. Ahora ya está habilitado el micrófono para que ustedes en orden pues pueden alzar la mano y de ahí poco a poco pues el ingeniero Mario va a ir contestando sus preguntas. Me gustaría conocer si de parte de los participantes se encuentran algunos municipios. Me decía Montserrat que están dentro de los participantes algunos municipios. Hasta que se conecte el ingeniero Mario, me gustaría escuchar un poquito sobre qué municipios están presentes en esta sala. Les doy la apertura para que puedan comunicarnos.
Vicente, adelante. Muy buenas tardes, soy el jefe de agua potable de Balsar, municipio de Balsar, delegado por el alcalde para participar en esta sesión. Yo tenía una pregunta para el ingeniero Magíster. ¿Bajo qué criterios se seleccionaron los puntos para ubicar las centrales de monitoreo? Porque veo una que dice Dawin, y Dawin tiene una presa reguladora que le va a cambiar la velocidad al río, que es un parámetro que está dentro de los 20, le va a cambiar la oxigenación al río cuando las compuertas están subidas, porque va a retener agua y el oxígeno va a variar dentro de la masa. O sea, eso quisiera saber bajo qué parámetros de ubicación, más que todo, ubicación geográfica, se ubicaron las estaciones de monitoreo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque nosotros como municipio de Balsar estamos generando un proyecto de agua potable grande para todo Balsar, ¿no? Lo que llamamos nosotros el plan maestro de agua potable, y tenemos ubicada nuestra captación junto a la ribera del río con alguna infraestructura que vamos a montar. Ya está aprobado por el BEDE, posiblemente el crédito ya salga para la construcción de esa obra, ya nos aprobaron la segunda fase de los estudios, estamos en viabilidad con la Senagua, el uso del agua de los 190 litros por segundo que le vamos a extraer al río. Entonces, todos esos parámetros, yo quisiera saber bajo qué parámetros se determinaron los sitios de medición. Vicente, muchas gracias por tu pregunta. Te contesto de esta manera. Mira, el tema de la ubicación de los puntos, hasta el momento es una ubicación referencial que fue determinada a través de un estudio que realizó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ellos, en función de sus diferentes criterios y de diferentes parámetros, establecieron a su criterio en ese entonces, porque pues bueno, tiene varios años este estudio que se realizó, los puntos que consideraban críticos. Sin embargo, Vicente, debo decirte que hoy por hoy, antes de la instalación de los equipos, se está realizando el diseño definitivo del lugar en donde van a estar instalados cada uno de los equipos, ¿sí? La ubicación que tenemos ahora es una ubicación que hasta el momento lo hemos considerado y es una ubicación, digamos que, como les he mencionado, referencial, que responde a un estudio básico preliminar, ¿no? Pero como parte del trabajo que se va a realizar en este momento, en donde ya se van a instalar los equipos, una primera etapa de 4 meses corresponde al diseño definitivo, en donde se podrá ubicar el equipo con mayor precisión y en el lugar en donde corresponda el sitio más crítico. Si me preguntas el criterio o los criterios básicos que se utilizaron, en ese entonces se utilizó como criterio las condiciones o los lugares en donde había más riesgo con respecto a la calidad del agua, ¿no? Eso es, Vicente. No sé si con eso contesté tu duda. Ya, ok, muchísimas gracias, ingeniero. Sí, o sea, por lo que yo te digo, como tú dijiste que han sido anteriores, no sé si habrían considerado en ese tiempo la presa derivadora de Dawin, porque te digo que cambiaría completamente los parámetros del agua, en tanto a velocidad como en oxígeno, al momento de que sube la compuerta, ¿no es cierto? Porque va a haber un represamiento, va a haber algún tema ya que va a cambiar las condiciones del agua. Exactamente, tienes toda la razón y estoy completamente de acuerdo contigo, que van a haber alteraciones. También lo mismo va a ocurrir en la estación de Doble Peripa, ¿no? Porque Doble Peripa también genera un riego, digamos, ¿no? O una aportación de calidad y de cantidad de agua, ¿no? Pero como te digo, todo eso va a ser analizado en esta primera etapa de diseño definitivo que está contratado en el momento, Vicente. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. A las órdenes y muchas gracias por tu pregunta. Kevin. Leamos un poquito antes de darle paso a Kevin, que alguien le escribió, ¿verdad? Chelsea Saavedra, ¿alguna pregunta en el chat? ¿La red SAICA puede tomar parámetros de metales pesados? Chelsea, la red SAICA sí puede tomar parámetros de metales pesados, porque hay metales pesados que se pueden determinar
a cierta longitud de onda. De hecho, hay metales pesados que se pueden determinar a través de sondas. Entonces, los metales que se puedan determinar a través de sondas y a través de métodos colorimétricos sí se van a poder determinar. Como presenté en mi lámina, déjenme ver, déjenme ver si puedo compartir nuevamente para mostrar los parámetros. Aquí están los parámetros que se van a determinar. Como tú ves, hay parámetros como el manganeso, el aluminio, ¿sí? que son metales que se pueden determinar. Solo estos parámetros se pueden determinar, y se pueden determinar en la medida de que el método analítico a través de colorimetría lo permite determinar, Chelsea, ¿sí? Y de hecho, por eso es que, por decirte algo, el manganeso y el aluminio no son a través de sonda. Mira que dice ex situ. Entonces, quiere decir que se realizan fuera, que se realizan a través de equipos que están instalados en la caseta. Eso es, Chelsea. No sé si con eso contesté tu pregunta. No vamos a llegar, si tal vez tu pregunta es que si vamos a llegar a niveles de trazas de otros tipos de metales, no. Una red SAICA no puede llegar a determinar niveles de traza porque serían muy complicados, ya que los niveles de traza los podemos determinar a través de espectrofotómetros de ultravioleta, ¿no? Que no aplica dentro de una caseta. O sea, yo no puedo tener un espectrofotómetro ultravioleta dentro de una caseta para que funcione automáticamente. Eso es, Chelsea. A las órdenes, Chelsea. Ingeniero, tenemos otra pregunta escrita por María Fernanda Briones. ¿La red SAICA no realiza los análisis de coliformes fecales y totales? María Fernanda, la red SAICA no realiza análisis de coliformes fecales ni análisis de coliformes totales. No los realiza porque hasta el momento, de acuerdo al estándar métodos, los análisis de coliformes fecales tienen que hacerse a través de la intervención del hombre. El hombre tiene que realizar, o sea, bueno, el laboratorista tiene que realizar para análisis de coliformes, quizás tú lo debes de saber, una filtración por membrana, y luego de la filtración por membrana, una cierta incubación, luego una cierta inoculación primero y después una incubación. Si estamos trabajando con el método de filtración por membrana, si estamos trabajando por el método de tubos múltiples, hay que hacer una serie de diluciones, ¿no? que automáticamente, hoy por hoy, este tipo de actividades no se pueden realizar, ¿sí? No hay una automatización para este tipo de cosas, ¿sí? Lo otro es que coliformes fecales necesita de una cierta preservación antes de realizar el análisis. Entonces, la respuesta concreta es que la red SAICA no determina parámetros microbiológicos como los coliformes fecales o los coliformes fecales. Lo que sí puede hacer la red SAICA es determinar parámetros no directamente relacionados, pero más o menos relacionados, digamos, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno disuelto, ¿no? No coliformes fecales, pero sí oxígeno disuelto. No está tan relacionado directamente, pero nos da una idea de la contaminación. Un dato importante, y muchas gracias por la pregunta, un dato importante es que estos monitoreos a través de la red SAICA nos dan como una señal de alerta, ¿sí? Como les dije en su momento, esto no quiere decir que reemplaza totalmente a los monitoreos tradicionales que se hacen, ¿sí? Definitivamente hay parámetros que no se logran determinar a través de una red SAICA y que son necesarios determinarlos a través de laboratorio, pero ya son muy pocos los análisis que se necesitan para complementar este trabajo de red SAICA. Red SAICA da información de parámetros que son importantes, además de los parámetros de microbiología, como lo menciona, con los cuales sí se logra tener una alerta temprana de una condición de contaminación que se esté generando en un cuerpo de agua. Eso es.
Bien, gracias, ingeniero, para la acotación. Vamos a darle paso a Kevin y luego a Leonel. Sí, buenas tardes. Mi consulta es referente sobre los datos que va a generar esta red. ¿Van a ser de dominio público, o sea, para fines investigativos o exclusivos de algún organismo? Esa es una buena pregunta, Kevin. Actualmente estamos todavía discutiendo cuál es la institución que va a estar a cargo del manejo de los datos públicos, de estos datos, perdón. En principio, sí tenemos la intención de que esta información sea utilizada por estudiantes tanto de pregrado como de posgrado para el desarrollo de maestrías, porque va a ser una información, primero, de muchos años, y también información muy valiosa, ¿no? Que puede ser desarrollada a través de diferentes tipos de tesis. La respuesta entonces es, primero, que sí va a ser pública, ¿sí? Porque no tenemos ningún problema, ninguna de las instituciones que está vinculada con la red SAICA, no tenemos ningún problema en que esto sea pública. Y segundo, estamos aún decidiendo quién o cuál va a ser la instancia que se va a encargar del manejo de toda la información, ¿no? No está decidido todavía. Cuando se trabajaron en los diseños, Kevin, cuando se trabajaron en los diseños, se pensó que la mejor opción era que la concesionaria en Guayaquil, Interagua, se encargue del manejo de los datos, ¿sí? Pero esto, como te digo, aún está en análisis y en discusión, no estamos seguros que va a ser de esta forma, ¿no? Gracias, perfecto. A las órdenes. Bien, continuamos con la pregunta de Leonel. Leonel Moreira, adelante, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy uno de los representantes de la ECMAPAC del Cantón Pichincha, y como sabemos que el Cantón Pichincha es una zona de producción, me da la inquietud por querer saber, ingeniero, si dentro de estos 20 parámetros que se van a determinar están incluidos los pesticidas organofosforados. Esa es la pregunta, Leonel. Leonel, te digo. Sí. Sí, muchas gracias por preguntar, Leonel. No, pesticidas no están incorporados dentro de las mediciones de la red SAICA. Pesticidas es uno de los parámetros que el documento de red SAICA original que tenemos solicita que sea realizado a través de laboratorios, ¿sí? La determinación de pesticidas es muy compleja para poder realizarla en sitio. Tú sabrás, pesticidas, pues para pesticidas necesitamos cromatógrafo de gases, que es mucho más complejo. De hecho, el mismo equipo es un equipo muy delicado y muy sofisticado, como para tenerlo en una garita, un lugar de recepción de datos. Entonces, no está incluido. No conozco una red SAICA que incluya parámetros de pesticidas de ningún tipo, ni los organoclorados, ni los fosforados, ni los nitrogenados. No existe hasta el momento, Leonel. No, ok, muchas gracias. A las órdenes. Bien, continuando con el avance del evento, del webinar, vamos a dar paso al siguiente panelista. Ingeniero Mario, le agradecemos mucho su intervención, esperemos que se permanezca conectado, por favor, y vamos a darle el paso al ingeniero Carlos Pérez, que nos va a comentar con respecto, nos va a dar a conocer los sistemas de tratamiento de aguas residuales, la importancia del pretratamiento, cuáles son las tecnologías existentes para el tratamiento de aguas residuales, los tipos de sistemas y un poco más del manejo de ellos. Entonces, adelante, ingeniero Pérez. Ok, buenas noches. En honor al tiempo trataré de ser lo más concreto posible.
El tema de tratamiento de aguas residuales es un tema muy extenso y podríamos pasarnos 2 o 3 meses conversando al respecto. He tratado de hacer una presentación lo más concentrada posible, de tal forma que podamos ver cuáles son los aspectos principales de lo que es el tratamiento de aguas residuales. Ahorita voy a abrir la presentación. A ver. ¿Me confirma si está puesta? Todavía no la podemos observar, ingeniero. A ver, Nate se abrió bien la presentación. En compartir aplicación en pantalla. Ah, sí, compartir aplicación en pantalla. Un momentito, ya voy. Achícala, achícala. Se quedó en blanco el lado. Achícala. A ver. Voy a tener que salir y volver a entrar. Ok, no hay problema. Bien, mientras esperamos la nueva conexión del ingeniero Pérez, esto suele suceder. Con el tema virtual, pues tenemos estos inconvenientes de conectividad. En ocasiones no sucede a todos, nos ha sucedido en algún momento. Quiero, bueno, darles la bienvenida y gracias por participar del municipio de Pichincha. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Y los otros municipios que pudieron conectarse. Qué bueno que hayan podido darse cita y un espacio de su tiempo para poder aprender un poco más del tema de saneamiento, ¿no? Y más adelante les haremos conocer, ya tenemos la base de datos de sus contactos, de los próximos eventos que vamos a realizar, que van a ser algunos a lo largo de este año. Es importante aclarar que todo esto es motivado mediante el convenio del Fondo de Agua de la Universidad de Espíritu Santo, y ha sido organizado por la Escuela de Ingeniería Civil, que pertenece a la Facultad de Ingeniería. Si la situación de la pandemia mejora, yo tengo el contacto, bueno, de Giovanni y de Montserrat. La idea es que con los municipios, obviamente con un grupo selecto, ¿verdad?, de representantes en estas ramas de gestión de agua, podamos hacer presencialmente este tipo de capacitaciones. Entonces ahí ya va a ser un evento tal vez no abierto, sino un poco más cerrado, pero todo va a depender, bueno, cómo evoluciona el país en cuanto a la pandemia. Pero el objetivo inicial siempre fue hacerlo pues nuestras instalaciones en la UES, a formar parte de todo este plan de capacitación y fortalecimiento de conocimiento. Me gustaría escucharlos a algunos de ustedes. De pronto no hemos tenido la oportunidad de interactuar a todos en las preguntas. No sé qué otro municipio se me escapa que esté presente. Me gustaría también escuchar. Estoy aquí. Pásame a moderador para poder presentar. Ah, ok, ingeniero, no lo podía observar. Ahí está de moderador. Ya podemos. Ya, perfecto. Ahorita. A ver, vamos aquí. Compartir aplicación en pantalla. Compartir. Ok, ahí la podemos observar. Ya. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, ingeniero. Está perfecto. Todos lo podemos observar y escuchar. Ya, perfecto. Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Existen sistemas, existen procesos y existen tecnologías. El tratamiento de agua residual es una forma de aproximación que existe para tratar los afluentes industriales o municipales que vienen hacia la planta. Y estos sistemas pueden ser unas aeróbicas o anaeróbicas, pueden ser plantas de tratamiento, pueden ser emisores subfluviales, emisores marinos o mixtos. Entre los principales procesos tenemos extensivos, convencionales, mezcla completa, alimentación escalonada, contacto y estabilización, aireación prolongada, oxígeno puro, reactores de flujo discontinuo,
canales de oxidación, entre otras variables y mix de estos mismos procesos. Y las tecnologías, hay sistemas lagunares, hay plantas circulares, hay filtros percoladores, hay óvalos de oxidación, hay sistemas orbitales de tratamiento de alta suspensión, hay sistemas reactores biológicos de membranas, reactores biológicos de membranas con sustratos, hay sistemas de batch, de reactores de batch secuenciales, hay biodiscos, WAS, entre otros. En un esquema general, ¿qué es lo que es una planta? Tenemos un pretratamiento. El pretratamiento consiste en eliminar las grasas, las arenas y la basura para que el agua que va a ingresar al sistema, al tratamiento secundario, esté libre de todos estos agentes exógenos que van a impedir o van a dificultar el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento secundario, existen tratamientos terciarios. Esos tratamientos consisten en desinfectar o en pulir las aguas que hemos tratado para poderlas reutilizar ya sea en irrigación agrícola, en irrigación ornamental, para lavado de patios o incluso en los mismos baños o en los mismos sanitarios. Existen subproductos de una planta de tratamiento, que es el agua que está saliendo tratada, así como los residuos de los lodos que salen. En un sistema verde, las aguas las vamos a reutilizar en irrigación y los lodos, como veremos más adelante, los convertiremos en fertilizantes o energía. Para efectos de esta presentación nos vamos a centrar en los sistemas más utilizados de la tecnología actual y que existen actualmente en Ecuador. Y vamos a dividir esta presentación en pretratamiento, tratamiento secundario y manejo de subproductos como el lodo residual. En pretratamiento existen rejas manuales y automáticas, sistemas de cribado integrados, desarenadores, clasificación primaria, y hay una nueva tecnología que recién se está poniendo muy de actualidad, que es el microtamizado como reemplazo de la clarificación primaria. Los componentes de un sistema de pretratamiento son desbaste y manejo de sólidos, retención de sólidos, transporte de sólidos, lavado y compactado de sólidos, desarenado con y sin desengrasado, retención de arenas con y sin grasas, clasificación de arenas y lavado de arenas. Aquí vemos un esquema en un render de lo que es algunos de los sistemas. En la parte de abajo vemos el manejo de arenas. En la esquina superior izquierda vamos a ver un sistema completo que saca grasas, saca arenas y saca basura. Un sistema de eso está siendo instalado en este momento en la planta de tratamiento de aguas residuales de Azogues. Tenemos desarenadores de tipo Vortex, etc. Los sólidos tienen que clasificarse por tamaños y dependiendo del tamaño que tenemos en los sólidos, vamos a definir qué tipo de pretratamiento utilizaremos o qué tipo de equipo es el más conveniente. No existe un equipo mejor que otro, existe un equipo que sirve para una situación en particular. Entre los desbastes de grandes gruesos estamos hablando de objetos que tienen 30 centímetros o más, en desbaste de gruesos entre 50 milímetros, 5 centímetros y 30 centímetros, desbastes medios entre 15 milímetros y 50 milímetros, desbastes finos de 3 milímetros a 15 milímetros y desbastes ultra finos de 0.5 a 3 milímetros. Este último, por lo general, se lo utiliza en los emisores subfluviales o en los emisores marinos. Si nos enfocamos en el pretratamiento, existen varias formas de retener estos sólidos. Cada una de estas tecnologías sirve para una situación en particular. De la izquierda vemos lo que son rejas de barras. En la siguiente vemos lo que son rejas de cuña. Esto es excelente para cuando hay muchas pepas y piedras en el sistema. Tenemos plancha perforada y tenemos malla. Para poder definir qué es lo que vamos a utilizar, hay que hacer un análisis psicográfico y costumbral del grupo objetivo o del grupo del cual vamos a recibir el afluente para determinar qué tipo de basura o qué tipo de elementos van a ser enviados hacia la planta para poder definir cuál es lo que más conviene en un momento determinado. Existe una cosa que se llama comportamiento hidráulico. Aguas abajo, antes del tamiz, el agua tiene un nivel y después el tamiz tiene otro nivel.
Un buen sistema de pretratamiento debe ser calculado en función de su flujo y en función de la altura que tenemos en la parte delante y en la parte de atrás. Por lo general, estos sistemas no se prenden ni se encienden hasta que la criba no se colmata. Entonces, el nivel en la parte superior va a subir y los sensores nos van a determinar que el equipo tiene que prenderse. Rejas automáticas de gruesos. Por lo general son rejas de cadena y existen varios tipos de rejas que podemos ver. Para grandes problemas se necesitan rejas como las que hablábamos, que pueden tener separaciones que van desde 5 centímetros hasta 30 centímetros. En casos muy complicados o muy grandes problemas, antes de las rejas existen unas cucharas bivaldas que entran y sacan la basura. Al ingresar la cuchara dentro del sistema, las agarra y las saca para afuera. Aquí vemos un sistema en paralelo de varias rejas. Ahí tenemos 10 rejas. Esta fotografía fue tomada en la nueva planta de tratamiento de la Ciudad de México, que maneja 50 metros cúbicos por segundo. Como se imaginarán, eso es un río. Cuando vamos a definir qué tipo de pretratamiento vamos a utilizar, tenemos que analizar ciertas cosas como las condiciones estructurales, las condiciones hidráulicas y el tipo de agua residual que vamos a tratar. Y dependiendo de eso decidiremos si vamos a utilizar un tamiz, una malla tipo step screen o una malla circular o una malla vertical. En este gráfico lo que he pretendido es colocar en qué es bueno, en qué funciona a nivel medio y en qué funciona mal cada uno de los diferentes tamices. Y si analizamos, por ejemplo, el tamiz de barra en canales muy profundos es malo, ¿ya? Es perfecto cuando la reja está metida dentro de un edificio que no es muy alto, se puede instalar a la intemperie. Cuando no tengo disponibilidad de agua de servicio, funciona más o menos, es mejor con agua de servicio, ¿ya? Y así sucesivamente. En función de este análisis, voy a definir cuál de todas las alternativas o cuál de todas las tecnologías de tamices es la que más le conviene al proyecto puntual. Aquí vemos una reja de tipo circular que está rotando, se ha colmatado, entonces el sistema le dice que se prenda automáticamente y va a retener las partículas. A ver. Aquí tenemos una reja de tipo barras. Vemos cuando el levantador va subiendo la basura y en este momento es limpiado el sistema. También existen, esta es la nueva tecnología que les hablaba, los DS Liquid. Estos equipos pueden funcionar hasta 280 litros por segundo y pueden ser colocados en paralelo dependiendo del caudal que vamos a trabajar. Los diámetros de estos tambores pueden llegar hasta 2.200 milímetros, hasta 2,20 metros. La longitud del tambor es de 400 milímetros y tiene varios sensores de opción para medir los niveles. Puede ser montado en un canal de cemento o en un tanque. En la ciudad de Lima, que tiene un emisor subfluvial, hay de 2,20 metros 10 unidades instaladas. Aquí vemos el tipo de, como les decía, en malla. Dependiendo de lo que vamos a hacer, utilizaremos un wedge wire o una placa perforada o una placa perforada estándar, ¿no? El Drum Screen Liquid puede funcionar como un clarificador primario con 0,5 milímetros y de esa forma vamos a bajarle la carga al sistema. Esto funciona muy bien en plantas de alta carga o plantas de tipo industrial. Vemos ahí una ilustración de cómo funciona el sistema dentro de un canal de cemento. Tipos de plantas y procesos. Hay plantas aeróbicas y plantas anaeróbicas. Las plantas aeróbicas utilizan el aire para el proceso biológico y convierten la materia orgánica en nitrógeno y oxígeno. Los anaeróbicos transforman la materia orgánica en gas sulfídrico y metano. La tendencia mundial es hacia los sistemas aeróbicos, ya que no producen malos olores ni destruyen la capa de ozono. En esta presentación nos vamos a centrar un poco más en los sistemas aeróbicos. Todos los sistemas de tratamiento, así como las diferentes tecnologías y variables, están pensadas para realizar un trabajo determinado.
Dependiendo del espacio disponible, presupuesto, circunstancias y capacitación de los potenciales operadores, unos sistemas pueden presentar ventajas sobre otros. Lo ideal es determinar las necesidades propias del área donde se construirá el sistema, qué limitaciones de técnicos existen en el entorno, y solo así, con información, se puede sugerir el tratamiento más compatible a esa realidad que queremos solucionar. Aquí vemos un tipo de sistema, se llama SBR, los Sequential Batch Reactors, o los reactores secuenciales de tipo batch. Es una variable del proceso de lodos activados y difiere del proceso convencional de lodos activados porque combina los procesos de tratamiento secundario, tratamiento biológico y clarificación en el mismo tanque o reactor. Sus rangos de aplicación de 38 a 9.500 metros cúbicos por día. Como vemos, este tipo de planta sirve para cargas muy elevadas, cargas muy altas, ideales para lo que son mataderos, camales, ¿ya? Y puede tener de 1 a 4 reactores. Los tiempos de retención hidráulica van a ser de 24 a 48 horas. Se diseña por lo general con un sistema de aireación por reactor y otro para el digestor de lodos. La diferencia básica del SOTAS SBR, que lo diferencia de otro sistema SBR, es que la obra civil va a ser más económica, más fácil de operación y va a haber flexibilidad en el tipo de equipos a utilizarse. Sus bajos costos de inversión, no necesita clarificadores secundarios y su sistema acompañante de retorno de lodos. Se necesita espacios reducidos, elimina difusores, simple y rápido de instalar. El MBR, este tal vez es el sistema del futuro. La tendencia mundial en lo que es lodos activados está yendo hacia los reactores biológicos de membranas, que no es ni más ni menos que un reactor biológico secundario, donde existe un sistema de membranas que por diferencias de presiones osmóticas va a extraer el líquido puro y va a dejar adentro la materia orgánica, la cual va a ser luego traspasada hacia digestores de lodos. El problema que tiene este sistema es que son extremadamente caros todavía porque es algo relativamente nuevo y con el transcurso de los años esto va a ir disminuyendo en su costo. Actualmente hay uno en el aeropuerto de Galápagos, está instalado un equipo de estos. El esquema es el mismo de un esquema normal, tienes un pretratamiento, tienes un tanque ecualizador, tienes el tratamiento biológico, el tanque de filtración que actúa como un clarificador y luego tienes purga de lodos donde los vas a almacenar y luego los tendrás que deshidratar. Ventajas e inconvenientes: excelente calidad de fluentes, retención de todos los sólidos, retención de virus y bacterias, incluso gérmenes multiresistentes. En combinación con carbón activado, elimina todo tipo de trazas de sustancias orgánicas. El reuso de permeado como agua de servicio, lo puedes utilizar en sanitarios sin ningún problema, en lavado de patios y camiones, en lavado o irrigación agrícola o ornamental. No se requiere tapas agua abajo como un decantador secundario, filtración de arenas, desinfección por UV, ya que el sistema MBR lo hace todo. Ocupa mucho menos espacio que un tanque biológico y son menores debido a su alta concentración de sólidos suspendidos en licor mezclado. La desventaja: mayor consumo de energía, principalmente aire para limpieza, químicos para la limpieza de las membranas cada cierto tiempo y su alto costo. Lodos activados. Fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Arden y Lockett. Todos los procesos de lodos activados tienen en común el contacto de las aguas residuales con los flóculos biológicos previamente formados en un tanque de aireación. La diferencia entre uno y otro sistema está en la deficiencia de su desempeño. Debe su nombre al hecho que posee una superficie altamente activa para la absorción de materiales coloidales y suspendidos. En el proceso de lodos activados pueden distinguirse dos operaciones claramente identificadas: la oxidación biológica y la separación sólido-líquido. De forma simplificada, los activados es espacio más oxígeno más carga orgánica igual bacterias realizando el tratamiento. A más carga orgánica, más necesidad de aire, solitas van a venir las bacterias a realizar el tratamiento. Es importante ver este gráfico que nos muestra una relación de carga versus tiempo de contacto. Como vemos, en un corto periodo de tiempo podemos eliminar una gran cantidad de materia orgánica y luego se estabiliza la curva y se pone de forma lineal, lo cual nos da a indicar que si hacemos el proceso correcto no necesitamos largos tiempos de retención hidráulica en los sistemas.
Entre los procesos más utilizados en el Ecuador, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, tenemos convencional, mezcla completa, aireación prolongada, canal de oxidación, nitrificación y desnitrificación. El proceso de aireación prolongada, por lo general, tiene una relación alimento-microorganismo baja, una alta concentración de sólidos suspendidos volátiles en licor mezclado, el tiempo de aireación es mucho más largo y se aplica para plantas pequeñas, para caudales menores a 400 metros cúbicos día. El lodo que produce es estable y es digerido aeróbicamente. El proceso de aireación convencional tiene una relación media de alimento-microorganismo, una mediana concentración de sólidos suspendidos volátiles en licor mezclado, tiempo de aireación medio y aplicable para plantas de caudales menores de 2.000 metros cúbicos, y por lo general los lodos también son estables. Aireación mezcla completa es una relación alimento-microorganismo muy alta, una mediana concentración de sólidos suspendidos volátiles en licor mezclado, un tiempo de aireación medio y mezclado intenso, aplicable a plantas para caudales mayores a 2.000 metros cúbicos con bajo tiempo de retención hidráulica, los lodos estables digeridos aeróbicamente o también puede ser anaeróbicamente con reactores. Y el proceso de aireación por zanjas de oxidación, tenemos una relación alimento-microorganismo alta, una alta concentración de sólidos suspendidos volátiles en licor mezclado, tiempo de aireación corto pero intenso, aplicable a caudales en más de 2.000 metros cúbicos en adelante, el lodo estable digerido aeróbicamente. Elección de tecnología. Siempre uno tiene que ver qué es lo que más le conviene al cliente dependiendo de su capacidad de gestión, su capacidad de operación y sus presupuestos. Entonces vemos entre estos principales sistemas, que son los que más se están utilizando, los activados, reactores secuenciales de batch, reactores biológicos de membranas, biodiscos, UAS o filtros percoladores, y vemos cuál es la eficiencia de cada uno de ellos. Dependiendo de qué es lo que estamos buscando, vamos a elegir uno de ellos por eficiencia. Luego tenemos que elegirlos por operación y costo. De nada me sirve un sistema muy eficiente que vaya a tener que pagar una tarifa por metro cúbico o vaya a tener un costo por metro cúbico de 30 centavos que no puedo incorporarlo a la tarifa. Entonces, tengo que buscar una relación eficiencia versus costo y capacidad de gestión. La importancia del mezclado y la aireación. El propósito es suministrar oxígeno al sistema microbiológico, es mantener la biomasa en suspensión mediante el mezclado y mantener en contacto íntimo el residuo con los lodos activados. Su fundamento básico es promover el desarrollo de los microorganismos aeróbicos presentes de manera natural en las aguas residuales a tratar. La finalidad es que se realice de manera intensiva y eficiente la tarea de reducción de la materia orgánica. Es decir, nosotros queremos que si entran 100 kilos de materia orgánica, en el reactor primario, en el reactor biológico, se me reduzca entre 40 y 45% y posteriormente en el digestor de lodos consiga una remoción similar. Esta planta que vemos aquí es la planta del hospital universitario, consta de un ecualizador, del otro lado de la carretera está el digestor de lodos y tenemos el reactor biológico. Por su versatilidad, este sistema es un sistema SOTAS, nos permite hacer vasos comunicantes por debajo de la calle sin ningún problema. Aquí vemos una planta, me parece que este es Villa Club 1, el reactor biológico cuando recién arrancaba. ¿Cuáles son los parámetros de diseño normalmente utilizados? Nosotros tenemos un afluente y una carga. Cuando entramos al reactor biológico tenemos el volumen del tanque, tenemos la carga y tenemos una cantidad de bacterias. Esa es la relación alimento-microorganismo. Y cuando vamos al tratamiento secundario, que es la clarificación, tenemos que tener en consideración cuál es mi Q, que es mi flujo, cuál es mi QR, que es mi flujo de retorno, porque estoy haciendo recirculación de lodos sobre el reactor principal, y cuál va a ser mi concentración alimento-microorganismo, XS. Eso a su vez me va a dar un QE, que es un flujo de salida, un volumen de salida, ¿ya? Una carga de salida permitida de acuerdo a las normas y una cantidad de bacterias que posteriormente tendré que desinfectar. Tengo que recircular mis lodos hacia el principio del sistema, por lo tanto tengo un QW y un QR. Y de esa forma, en un momento determinado, tengo que poner una cantidad de lodo a disposición hacia afuera, que es mi subproducto que voy a sacar. Normalmente, dependiendo del proceso, como vemos a la izquierda, convencional, aireación gradual, mezcla completa, existen ciertos parámetros que deben de respetarse, que es lo que la bibliografía nos enseña y que ha funcionado en otros sistemas. Es decir, si voy a trabajar con una zanja de oxidación, puedo tener periodos de retención, tiempo de retención hidráulica entre 8 y 36, veamos la última línea, mi carga volumétrica puede ser de 80 a 480,
¿ya? Mi alimento microorganismo de 0.05 hasta 0.3, ¿ya? Mi contenido bacteriológico en los óleos suspendidos en licor mezclado, puedo tener una concentración de 3.000 a 6.000, ¿ya? La edad de los lodos puedo mantenerla entre 10 y 30 y una tasa de recirculación entre 75 y 150. ¿Cuál es la eficiencia que voy a obtener? Entre el 75 y el 95% de remoción del DBO. Por lo general, la zanja se utiliza en ciudades pequeñas y así vemos en las observaciones qué sistema y para dónde es más práctico. Pero para esto necesitamos conocer el tiempo de retención hidráulica con el que podemos trabajar, qué carga orgánica del proceso, cuál es el contenido de compuestos orgánicos volátiles, qué relación alimento-microorganismos vamos a hacer, qué tasa de remoción queremos obtener y cuál va a ser el índice volumétrico de lodos que vamos a tener que disponer al último como un subproducto, ¿no? Ahora, en palabras sencillas, si tenemos espacio, tenemos alimento y tenemos oxígeno, vamos a conseguir un ambiente propicio para que proliferen las bacterias aeróbicas necesarias para que exista un tratamiento acelerado. Es decir, tratamiento es igual a espacio, comida y oxígeno. Vemos del lado izquierdo una planta municipal pequeña y del lado derecho vemos una planta bastante grande que se ha repotenciado, era una laguna anaeróbica que se la convirtió en aeróbica. Ese gráfico que vemos es la planta de Azogues. En este momento ya está mucho más avanzada. Esa planta va a tener 8 clarificadores de tolvas de 6 tolvas cada uno, 2 reactores biológicos para que trabajen en paralelo y un digestor de lodos. Y lógicamente el RO5 para remover grasas, arenas y basura. Esta otra que estamos viendo aquí, que está en proceso de construcción, es la planta del norte de Guayaquil, Milote. ¿Ya? Es para 350.000 personas. Tiene 2 clarificadores de 44 metros de diámetro cada uno, que son los 2 círculos que vemos ahí con líneas blancas. Tiene 4 reactores biológicos y 2 digestores a los lados. Esta planta que vemos es de Ciudad Olimpo, es una planta que sirve para aproximadamente 6.000 personas, 7.000 personas. Esta planta, que era la misma que estaba en la portada, es la planta de Tarifa, el pueblo de Tarifa, que está en la vía San Borondón, y puede servir hasta para 4.000 personas. Esta planta que vemos aquí es la planta de Punta Mocolí, ¿ya? Está colocada en medio de un parterre, y vamos a ver más adelante en el video cómo nadie se entera que está ahí la planta, y la planta está a la vista y paciencia de todo el mundo. Esta es la planta de La Joya, es una planta para 50.000 personas. Como ven, las casas están a escasos 25 metros de la planta, 0 olores, 0 emisión de gases, y un sistema completamente automatizado. Si bien es cierto, no es muy bonito, no han decorado muy bonito la tierra alrededor, no le han puesto asfalto, ni piedra chispa, ni muchas plantas, que tendrán que hacerlo en un momento determinado, pero es una planta que funciona de manera muy eficiente. Actualmente se la va a ampliar para 10.000 personas más. Ahí vemos el video de la planta de Punta Mocolí. Eso es lo que ven desde afuera las personas que le dan la vuelta al hemiciclo, y eso está en medio de un parterre, y la gente da la vuelta. El 100% de las aguas de esta planta se utiliza para irrigación de toda la zona, y se ahorran entre $3.000 y $4.000 mensuales de agua potable, lo cual hace que haya más agua potable disponible para la gente que vive en el sector. Ahí vemos la planta de La Joya. Esta planta produce del agua que sale, se utiliza para irrigar la mayor cantidad de la mayor parte de La Joya. Ellos se ahorran $18.000 mensuales de agua potable utilizando las aguas tratadas de la planta. Cabe destacar que el efluente, la norma nacional vigente, permite que el efluente sea 100 de DBO y 100 de sólidos suspendidos. Esta planta bota 20 de DBO y 20 de sólidos suspendidos. Es decir, supera en largo las expectativas en la norma nacional vigente. Toda planta tiene un subproducto, que son unos lodos. Y esos lodos, si se los manejan de forma correcta, no constituyen un problema. Pero si se los dejan, puede ocasionar un costo elevado de manipulación, lo cual elevaría el costo por metro cúbico de tratamiento. Por lo general, en lodo se maneja el desbaste, el espesado y el deshidratado. Dependiendo del tamaño de la planta, vamos a necesitar alguno de los equipos para poder conseguir el objetivo que queremos. Desbaste, por lo general, se lo utiliza para los lodos sépticos, ¿ya? Y si vamos a tratar los lodos, tenemos que retirarle toda la basura que venga en los lodos. En los lodos sépticos vienen gilet, preservativos, toallas sanitarias, viene de todo lo que se puede imaginar, destornilladores.
En el espesado vamos a querer reducir la cantidad de agua que tiene la materia orgánica para luego proceder a deshidratarla. ¿Para qué secar los lodos? Queremos reducir los costos de disposición, queremos reducir los costos de transporte, queremos un producto estabilizado, sin olores al almacenar, de fácil manejo y que el material seco pueda ser utilizado como combustible, sólido o como fertilizante. ¿Para qué secar los lodos? El costo de manejar los lodos es elevado porque estamos transportando mucha cantidad de agua. En un proceso de deshidratación normal, el 75% es agua, el 25% es materia seca. Si queremos saber cómo luciría esto, es como la tierra de un macetero, ¿ya? Al cual no se le ha puesto agua en 3 días. Si ustedes cogen, está cogiendo tierra, pero el 75% de esa tierra es agua. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? Una reducción. En plantas muy grandes vamos a conseguir una reducción. Aquí vemos 2 ejemplos. Un sistema que me puede reducir el 25% y un sistema que me puede reducir el 75%. En reducción de masa tenemos 9 toneladas día, que la reducimos a 3 toneladas día, que se nos va a convertir en 3.285 toneladas al año. Vemos en el gráfico 75% agua, 25 sólidos. Y en la otra tenemos el mismo sistema, pero lo estamos reduciendo a 75% sólidos, 25% agua. Esto implica que con lodos al 25% desaguados vamos a necesitar 164 camiones al año para sacar los lodos. En el caso de una planta muy grande, se necesitaría un sistema adicional que me pueda bajar de 25 los sólidos, que me pueda subir a 75 los sólidos y me pueda bajar de 75 el agua a 25 el agua. Entonces, con un lodo 75% desaguado, solo tendremos 55 camiones que sacar al año. Ahora, un lodo que se lo ha desaguado al 75%, un saco de ese lodo tiene el mismo contenido calórico que un saco de carbón. Es decir, si yo logro reducir a 75% desaguado, es decir, 75% materia sólida y 25% agua, me van a pagar por llevarse mis lodos para utilizarlos. Por lo general las cementeras utilizan este producto para incorporarlos a los quemadores y obtener con eso un proceso calórico que genera energía. Hay 2 tipos de tecnologías para reducir tanto la materia orgánica, de reducir el agua y subir la materia orgánica. El uno son los belt dryers con calor y el otro es el sistema solar. El del lado derecho hay uno instalado en la ciudad de Ibarra, que lo instalamos hace 2 años y está funcionando de manera perfecta. Aprovecho también para, si se diese la ocasión y se diesen las oportunidades, coordinar visitas de campo para que puedan observar las plantas en funcionamiento y puedan ver cómo funciona una planta en vida real, que hay 0 olores dentro de la planta, e incluso si pudiésemos ir a Ibarra, ver cómo se seca solarmente los lodos en el sistema. El secado solar, ¿cuándo se usa? Cuando hay suficiente espacio disponible, cuando no hay energía técnica disponible o la energía disponible es de temperatura muy baja y cuando existe suficiente radiación solar durante todo el año. Hay unos software que dicen cuánto es la radiación solar en cada parte del planeta y de esa forma se determina en este lugar es factible poner un secador solar o no es factible ponerlo. ¿Ya? Ahí vemos el equipo funcionando. Es un gran invernadero con este equipo. Este equipo lo que hace es saca el lodo húmedo abajo y lo pone encima, ¿ya? Y luego el seco de abajo el de arriba lo pone abajo para que haya un intercambio en la materia orgánica. Y como son higroscópicos, se puede secar mucho más rápido. El belt dryer se lo utiliza por lo general cuando tengo energía térmica que me sobra de algún otro lado. Es decir, si tengo una planta eléctrica muy cerca que necesita enfriarse con agua, como hay algunas de las de generaciones térmicas, esta planta es ideal para ponerse al lado, porque utilizo parte del calor que está desechando esa planta para hacer funcionar este sistema. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando la disposición es limitada, cuando tengo energía térmica disponible entre 70 y 145 gratis, cuando la cantidad de lodo desaguado es mayor a 3.000 toneladas año, cuando el contenido final lo quiero en 90 grados, o cuando se requiere de una producción continua. El producto que sale de esto se lo usa como energía. O sea que también puede contribuir a generar energía para producir mayor calor, para mayor secado.
Cuando las regulaciones permiten la utilización de lodo clase A como fertilizante, también lo puedo utilizar como fertilizante mezclándolo con otros componentes. El secado es de alta eficiencia, el espacio que utiliza es muy reducido y el contenido puedo llegar hasta 90% de manera confiable. Más allá de 90% no se permite reducir la materia, secar la materia orgánica, porque tendríamos choques de partículas que podrían producir una ignición. Tiene bajos volumen de gases de escape, bajo consumo específico y usa el residual que otros están desaprovechando. Y aquí por último tenemos el desbaste de los tamices. Existen plantas, creo que la de Riobamba es con la de Ambato, perdón, la de Ambato tiene un digestor anaeróbico. Entonces, si voy a sacar los lodos y los voy a mandar al digestor anaeróbico, donde voy a generar gas para poder generar energía, voy a tener que cribar todo ese lodo y sacarle toda la basura. Ahí vemos más o menos cómo es un principio de funcionamiento. Esta es una Q-Press. El principio es un filtrado continuo en presión con deshidratado de sólidos, ¿ya? Y hay aperturas disponibles que van desde 1 milímetro hasta 12 milímetros. Incluso con malla podríamos llegar de 0.15 por 3 milímetros a 0.35 por 4 milímetros. Este es un diagrama de desbaste de lodos, ya sea para desechar los lodos o para enviarlos a un digestor de lodos. Yo creo que eso es todo. Para no aburrirlos más, estoy abierto a preguntas. Gracias, ingeniero Pérez. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a darle paso a las preguntas, por favor. Al igual que lo hicimos con el ingeniero Mario, levantamos la mano y por favor activan sus micrófonos. Adelante. Adelante, César, con su pregunta. Tienes que activar el micrófono, César. César, en la parte central activas el micrófono. Sí, ahí está. ¿Sí me escucha? Sí, César, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el país se utilizan muy poco los sistemas anaeróbicos, o si tienen importancia como los aeróbicos. A ver, el sistema anaeróbico es un sistema que data de muchas décadas y es lo que más se ha utilizado en el mundo. Actualmente se los están reemplazando por sistemas aeróbicos. Por ejemplo, hay muchas poblaciones pequeñas que tienen sistemas lagunares, que empieza con una laguna aeróbica, una laguna facultativa y una laguna de pulimento, y en sistemas duplicados, paralelos, para poderle dar mantenimiento a las lagunas. Esas lagunas pueden ser transformadas o mejoradas a sistemas aeróbicos. Y si un sistema lagunar de una pequeña población, digamos de 30.000 personas, tiene sus lagunas listas, con menos de $1 millón se la transforma en un sistema aeróbico que puede manejar 3 veces la población anterior. Es decir, sí existen sistemas anaeróbicos, pero los nuevos sistemas que se están desarrollando son aeróbicos por los beneficios que te pueden proporcionar. ¿Son mayores que las plantas anaeróbicas? No. Las plantas anaeróbicas vienen desde los años 40, se ha empezado a hacer aquí en el país. Casi todas las poblaciones tienen sus lagunas atrás. Actualmente nosotros tenemos construidas y en operación más de 140 plantas en el Ecuador. Y tenemos plantas en México, Honduras, Perú, Bolivia, nada más, esos países. Pero hay más de 140 plantas funcionando en el Ecuador que van desde 1.000 personas hasta 750.000 personas. Por ejemplo, la ciudad de Cuenca hace unos 4 o 5 años incrementó su capacidad de Ucubamba
de 500.000 a 750.000 personas, adicionándole más sistemas de aireación a las dos cabezas, a las dos lagunas de la cabeza. Es decir, tiene 2 lagunas aireadas, 2 facultativas y 2 de pulimento. Muchísimas gracias, ingeniero. Kevin, adelante. Sí, buenas tardes. Mi consulta es si existe en el país plantas de tratamiento para lixiviados de vertederos. Esa es una de las mejores preguntas que me han hecho en años, te digo. A ver, no por el nivel de complicación que requieren los lixiviados, especialmente los botaderos de basura. Sí, en el país que yo conozca, a ver, sí hay, pero que yo conozca funcionando perfecto, no conozco ninguna. Me imagino que como es una causa de contaminación muy elevada, en los próximos años veremos a la gente enfrentando ese problema. Por lo general, los MBRs es lo que funciona mejor en lixiviados a nivel mundial. El problema del MBR es que todavía sigue siendo un sistema caro. Ahora, la ventaja es que el lixiviado es un volumen pequeño. Entonces, tú necesitas una estabilización del lixiviado desde el punto de vista de potencial hidrógeno, del pH, y una vez que nivelas el pH, necesitas hacerle un tratamiento biológico primario, luego necesitas hacerle el MBR. Y esa es normalmente la tendencia mundial hacia lo que son los lixiviados. Pero como te digo, el MBR sigue siendo un sistema caro todavía. Para darte una idea, una planta de 8.000 personas debe andar por el orden de los 2 millones en un sistema orbital, un SOTAS, y debe andar en unos 20 millones si lo haces por un MBR. Gracias. Leonel, adelante. Conecte el micrófono, Leonel. Leonel, tiene que activar el micrófono. Otra opción es que escriba en el chat la pregunta. No está en el chat. Génesis, adelante. Abandonó. No, Génesis se acaba de desconectar. Me parece que... Sí, pensé que había hecho una pregunta también, sí. Y Sí. Leonel también abandonó, ya. ¿El tratamiento con emisario submarino es tan conveniente? ¿Es seguro para la población? A ver, esa sí es una muy buena pregunta. El medio ambiente, o el medio ambiente es una redundancia, el medio puede absorber una carga determinada. Si yo tengo un emisario marino, la cantidad de carga que yo inserte a través de un emisario submarino debe de estar ligada directamente con las corrientes que tengo y la capacidad de tratamiento que tiene el área donde yo voy a desembocar mi carga. Lo que no puedo tener es basura, entonces tengo que hacer cribado grueso, cribado medio, cribado fino y lógicamente hacer los análisis de que no estoy contaminando. Los emisores subfluviales no son ni fascinación porque no existe una gran capacidad de los ríos para manejar la carga, pero si el tratamiento primario que se le hace reduce sustancialmente la carga que vamos a enviar a través del emisario, es factible. Pero necesita mucho control, necesitamos controlar, analizar detenidamente el área de donde estoy evacuando la carga para ver si que el área o el sector está absorbiéndome el problema que le estoy generando. De nada, Ismael. ¿Alguna otra pregunta con toda confianza?
importante que realicen las preguntas antes que se culmine pues este evento. Una cosa que es importante, Cecibel, es eventualmente, una cosa es verlo en una presentación, otra cosa es verlo en persona. Entonces, estamos abiertos nosotros a que cuando sea factible y prudente, podamos organizar pequeños grupos para que puedan conocer cómo funciona una planta. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Es realmente impresionante ver cómo a través de una planta el agua que sale es completamente pura, ¿ya? Y si se le desinfecta correctamente puede ser utilizada para irrigación de áreas ornamentales. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias por la apertura. Sí, habíamos organizado incluso en otras charlas, en un telecurso que tuvimos el año pasado, también unas visitas, pero bueno, por el tema de la pandemia y las restricciones que existen, no pudimos realizarlas. Entonces, de pronto y organizamos algo este año, igual todo este año vamos a tener este tema del plan de capacitación y fortalecimiento. En cualquier momento podemos organizar un grupo, ya tengo yo la base de datos de todos los que participaron en este primer evento, y podemos organizar pequeños grupos, ¿no? Obviamente con los protocolos de bioseguridad, en alguna planta que ustedes manejen. Perfecto. Me están pidiendo los contactos, me llegó un chat. Usted, si es tan amable, le puede pasar para que me contacten a mis mails. Claro, si usted gusta, puede también escribirlo en el chat, el contacto directamente, para que ellos lo tomen. A ver, ¿cómo lo escribo? Aquí, a ver. ¿Dónde está la burbuja? Ahí ya estoy escribiéndolo ahorita, espérese. Ahí está el mail. Perfecto. Sí, ahí ya lo podemos observar, correcto. Entonces ahí está el contacto vía email del ingeniero José Carlos. Entonces para cualquier consulta en referencia al tema que hemos visto el día de hoy, pues pueden realizarlo. También pues de pronto el ingeniero Mario García puede también anotar su dirección electrónica para que también pues los participantes puedan guardar su email. Ok, yo creo que es... Perfecto. Perfecto. Ok, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta... Sobre las diapositivas, nos están preguntando si podemos hacer extensiva la información que hemos visto el día de hoy. Ningún problema. Ningún problema, sí, efectivamente. Entonces, yo tengo la dirección electrónica, bueno, por lo menos ustedes al momento de registrarse llenaron ciertos datos, entonces se les va a hacer llegar lo que hemos podido observar el día de hoy. Y si no existe ninguna otra pregunta, vamos a dar por culminado este evento, lo cual me parece de mucho provecho para aquellos que nos han acompañado el día de hoy. Agradecemos a nuestros panelistas, el ingeniero José Carlos Pérez, el ingeniero Mario García. Esperamos que este no sea la única vez que nos acompañen en eventos de este tipo, que más adelante podamos organizar más webinars o conferencias, ¿por qué no?, de forma presencial, como ya lo mencioné. Gracias a Giovanni por tu iniciativa y pues vamos a seguir trabajando a lo largo de este año en varios eventos más. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche y nos veremos en una próxima ocasión, en un próximo evento. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.